Tenemos al pastor Sergio aquí con nosotros. Quién sabe que vuelva a predicarnos aquí, y menos que venga de Bogotá. Pastor, enhorabuena y que el Señor le guarde, le guíe en este proyecto y en esta misión. Amén. Muchas gracias, Pastor Renieri, y realmente que necesitamos mucho las oraciones de todos, ¿verdad? Allá están orando también los hermanos de San Pedro. Algunos están orando para que no nos vayamos, pero les digo yo que tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos. Primeramente, buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con los corazones de cada uno de ustedes. Y para mí, bueno, es una bendición y privilegio compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Estamos ya culminando este mes de misiones, y en todos los textos que hemos venido abordando podemos ver claramente que el plan de Dios siempre fue de salvar a las naciones por medio de la victoria del Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. Ahora, sin embargo, esta victoria de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser anunciada para que las personas se salven. En 1 Corintios 1:21 el apóstol Pablo dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es el medio que Dios ha escogido para salvar a las personas? La predicación. La predicación. De pronto ustedes están familiarizados con este texto de Romanos 10, cuando dice el apóstol Pablo: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Dice, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó victorioso al tercer día, y por esta obra nosotros tenemos redención, tenemos justificación, tenemos el perdón de pecados, tenemos vida eterna y tenemos herencia en los cielos. Pero para que los elegidos de Dios reciban la bendición, las bendiciones del Evangelio, ellos tienen que escuchar y creer, así como lo hemos hecho nosotros. Por lo que existe una imperante necesidad de proclamar este mensaje. Ahora, es imposible, hermanos, que nosotros podamos llevar adelante la misión de predicar el Evangelio en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. Por nuestro pecado tendemos a ser víctimas del temor, la desconfianza, la ansiedad y el desánimo. Tenemos una tendencia a acomodarnos y a trincherarnos en lugar de compartir y predicar. De hecho, cuando nosotros examinamos los relatos de Jesús en los evangelios, vemos que los discípulos, aún después de ver a Jesucristo resucitado, estaban llenos de dudas y de temores. Ahora bien, esto cambia drásticamente cuando nosotros entramos en el libro de los Hechos. De manera súbita vemos un cambio radical en los discípulos. Vemos cómo el temor se disipa y con valentía proclaman a Cristo delante del pueblo judío e incluso delante de aquellos que mataron a Jesús. Ahora bien, hermanos, ¿cuál fue la fuente de este poder? ¿Cómo es que discípulos temerosos se convierten en valientes predicadores? ¿Cómo es que Pedro, cuando él estaba allí en el patio del sumo sacerdote, niega a Jesús delante de una muchacha?
Y de repente, una semana después, lo vemos proclamando valientemente a Jesucristo delante de las autoridades judías. ¿Cómo este pescador que negó a Jesucristo 3 veces antes que cantara el gallo, ahora lo vemos como un valiente predicador delante de multitudes? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué cambió el temor de este hombre y lo volvió en un valiente predicador? Pues es que él recibió la promesa que el Señor Jesucristo anticipadamente les había hecho, y es que Él les daría el poder para predicar. Él les daría al Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús le dijo a los discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero noten lo que dice aquí: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora dice en el 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, noten lo que dice aquí Lucas, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús, antes de ascender, no manda directamente a sus discípulos a predicar, sino que los manda a Jerusalén a orar y a esperar la promesa que Él les había hecho, de enviarles al Consolador, al Espíritu Santo, que les daría el poder necesario para poder predicar y ser testigos. Dice: hasta que seáis, dice, investidos con poder de lo alto, les dice el Señor Jesucristo. Entonces, eso es justamente lo que ellos iban a recibir. Iban a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Jesús les había enseñado. El Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo iba a ser morada en cada uno de ellos y les iba a dar la energía, la capacidad, la valentía para que ellos pudieran proclamar a Jesucristo en las naciones. Ahora, la Biblia es clara de que el Espíritu Santo le es dado a cada creyente cuando deposita su fe en Jesucristo. O sea que si usted está aquí el día de hoy y usted se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo mora en usted, y el mismo poder que estaba en Pedro, en Pablo y en el resto de los apóstoles para predicar, mora y habita en usted para capacitarla para anunciar a Jesucristo. Hay muchas personas que dicen: ay, ojalá hubiera estado yo con el Señor cuando Él caminaba por los caminos allá en Galilea. ¿Alguna vez pensaron eso? Que usted hubiera sido una persona de más fe si usted hubiera logrado ver a Jesucristo con sus propios ojos, o si hubiera visto los milagros que Él hizo. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Alguna vez se le ha cruzado eso por la mente? ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente a los discípulos? En Juan 16 les dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Os conviene que yo me vaya. ¿Qué significa eso? Que era mejor para ellos que se fuera. Pero ¿cómo puede Jesús decir algo así? ¿Cómo puede decir Jesús que es mejor que se vaya? Imagínense para los discípulos que habían estado con Él 3 años, que Jesús les dijera eso. ¿Cómo nos puede decir Jesús que hay algo mejor que estar contigo, que tener tu presencia física aquí en medio de nosotros? ¿Cómo nos dices que hay algo mejor que esto? Entonces, pero Jesús les está diciendo: les conviene que yo me vaya, pero miren, por una razón específica. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros.
En otras palabras, Jesús está diciendo, les conviene, porque les conviene recibir al Espíritu Santo, al Consolador. La experiencia que ustedes van a tener como creyentes al tener el Espíritu Santo es superior a la experiencia que tienen en este momento de tenerme físicamente ustedes. Les está diciendo Jesús. O sea que la experiencia de todo cristiano, de todo creyente, de todo pacto nosotros es superior a la que tuvieron incluso muchas personas que vieron los milagros de Jesús mientras Él caminaba aquí en la tierra. Somos grandemente privilegiados. El Señor prometió que cada uno de sus discípulos sería investido con poder de lo alto, que recibiría el Espíritu Santo como una promesa. Perdón, que recibiría al Espíritu Santo en su vida, y eso fue la promesa que Él hizo. Ahora, el día de hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo operó para hacer crecer la iglesia, tanto espiritualmente como en número y en influencia. Nos vamos a tratar de cubrir de manera general el libro de los Hechos. Entonces prepárense, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a tratar de cubrir de manera general el libro de los Hechos y vamos a enfocarnos principalmente en la obra del Espíritu Santo, llevando adelante la obra del Evangelio. Ahora bien, antes de entrar ya de lleno en el libro de los Hechos, quiero invitarles a orar, que el Señor nos guíe en nuestro estudio de su palabra. Señor, nuestro todopoderoso Dios y Padre celestial, alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos gracias porque enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador, a darse a sí mismo un sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque aceptaste ese sacrificio por causa de su vida perfecta, Señor, y lo vindicaste, Señor, resucitándole de entre los muertos. Padre, exaltamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual está ahora sentado a tu diestra, Señor, en las alturas, y te alabamos también por haber cumplido la promesa que Él nos hizo de enviar al Espíritu Santo para morar en el corazón de cada creyente. Señor, gracias por habernos investido con poder de lo alto. Gracias por darnos a tu Espíritu para que hiciera morada en nosotros. Y yo te ruego, Señor, que este día tu Espíritu se pueda mover en esta iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros. Oro que nos concedas ser lleno del Espíritu Santo y que me concedas a mí también, Señor, el predicar tu palabra, Señor, bajo el control del Espíritu Santo. Oro, Señor, que tu Espíritu nos mueva como iglesia de impacto a seguir llevando adelante la misión, el mensaje del Evangelio, Señor, y en particular esta iglesia de Choluteca, Señor, te ruego que pueda ser luz, Señor, para esta ciudad. Oro que uses a cada uno de los hermanos, Señor, aquí para hacer esas buenas obras que tú preparaste de antemano para cada uno de ellos. Oro que los textos que vamos a estudiar hoy, Señor, nos infundan aliento para que nosotros cumplamos la misión para la cual nos salvaste, Señor, y nos llamaste, que es de predicar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a hacer sus Biblias, a ir a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El autor del libro de los Hechos es Lucas, el médico amado, el cual fue compañero y colaborador del apóstol Pablo en su ministerio de predicación del Evangelio. El libro de los Hechos es el segundo volumen que escribió Lucas. El primero es el Evangelio que lleva su nombre. De hecho, aquí lo vemos, ¿verdad? En el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? Es el libro de Lucas. Es el Evangelio de Lucas. Ahora, entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, tenemos prácticamente un tercio de todo lo que es el Nuevo Testamento. O sea, Lucas fue uno de los más prolíficos autores del Nuevo Testamento. El primer libro de Lucas relata de manera ordenada la vida y obra del Señor Jesucristo, y el segundo relata de manera ordenada la obra del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo luego de su partida. El libro de los Hechos debería de llamarse, como algunos dicen, no los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu. Es cierto, vemos la obra de predicación de los apóstoles en este libro, pero no solo de los apóstoles, vemos la predicación de Felipe, vemos el testimonio de Esteban, ¿verdad? De hecho, en los registros más antiguos del libro de los Hechos, ¿verdad? No se llama este libro Hechos de los Apóstoles, sino solo Hechos. Y los Hechos, normalmente, cuando se titulaba un libro de esa manera, era para llamar o para hacer referencia a los hechos de un gran héroe. De un gran héroe. Ahora, ¿quién es el gran héroe del libro de los Hechos? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacita a los discípulos de Cristo para la comisión que el Señor les dio de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y eso es justamente lo que vemos en la sección que acabamos de leer, en el inicio del libro. Vemos en el versículo 8, donde Jesús les promete a sus discípulos que recibirían poder. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Evangelio, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y déjenme decirles que ese versículo en cierta medida nos da la estructura, el bosquejo de lo que es el resto del libro de los Hechos, porque lo que vamos a ver, o lo que vemos en el libro de los Hechos, es como el testimonio del Evangelio se esparce de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Vemos el testimonio en Jerusalén, desde Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 8, vemos el testimonio en Judea y Samaria del capítulo 8 al capítulo 12, y vemos el testimonio hasta lo último de la tierra, partiendo del capítulo 13 hasta el final del libro. Entonces realmente vemos en el libro de los Hechos el cumplimiento de la palabra de Jesucristo, de que sus discípulos recibirían poder para testificar y llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Entonces, eso es prácticamente el enfoque del libro de los Hechos. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el mensaje que estos discípulos debían de predicar? Porque Jesús dice que Jesús les dijo que recibirían poder para que le fueran testigos. O sea, ellos serían testigos ¿de quién? Testigos de Jesucristo. Testigos de Jesucristo. ¿Pero testigos de qué? O sea, de Jesucristo, ¿pero de qué? Pues testigos de su enseñanza, testigos de su vida, testigos de su obra de expiación en la cruz del Calvario, testigos de su resurrección. Y de hecho Lucas aquí nos muestra en los primeros versículos cuál era la base o de lo que o aquello de lo que los discípulos darían testimonio. Dice que
que él habló en su primer tratado acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso era justamente lo que los discípulos iban a tener que testificar. ¿De qué es lo que ellos iban a hablar? ¿Qué era lo que ellos iban a proclamar en el mundo? Iban a hablar acerca del padecimiento del Mesías, de cómo Jesucristo sufrió en el Calvario para nuestra redención, cómo Jesucristo cargó sobre sí mismo nuestros pecados para que nosotros pudiéramos por medio de él tener perdón, vida eterna y herencia en los cielos. Eso era lo que ellos iban a tener que predicar, que Jesús era el Cordero de Dios, el sustituto perfecto, aquel que recibió la ira de Dios en lugar de nosotros para que pudiésemos ser perdonados. Ese era su mensaje. Ellos iban a tener que compartir las enseñanzas de Jesús, los mandamientos que Jesús dio también por el poder del Espíritu Santo. Pero también ellos tenían que testificar acerca de su resurrección, porque Jesús no se quedó en el túmulo. Él se levantó de entre los muertos al tercer día, victorioso. El Señor vindicó y mostró que aceptó su sacrificio, resucitando de entre los muertos. Jesús es el victorioso Rey que no solamente resucitó, sino que también ascendió y está a la diestra de Dios en las alturas. Y desde ahí, por medio de la iglesia, Él manda a todos los hombres a que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Eso era lo que ellos tenían que testificar. Tenían que testificar de la victoria del Hijo, tanto en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y ese no solo es el mensaje que ellos tenían que predicar, ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Ahora, hermano, si tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo, al igual que aquellos apóstoles, esto es lo que deberíamos de estar predicando. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Todos tus compañeros de trabajo ya saben que eres un cristiano. Ya les has hablado acerca de Cristo, tu familia. O has apagado al Espíritu Santo. Porque si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mover a predicar. Sin embargo, nosotros muchas veces apagamos al Espíritu. Eso es lo que dice allá en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es apagar al Espíritu? Es que el Espíritu me está moviendo a hacer algo y yo no le hago caso. Y es como que le echara agua, porque la Biblia dice que el Espíritu es como una llama. O sea, por eso dice: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu es como una llama en nosotros, ¿verdad? En las iglesias carismáticas hablan mucho acerca del fuego del Espíritu, ¿verdad? Ellos piensan que el fuego del Espíritu es tirarse al piso y empezar a convulsionar. ¿Saben qué se enciende el Espíritu Santo? Esta es una pasión por predicar el Evangelio. Eso es enciendo del Espíritu Santo. Eso es estar encendido. Y eso es como deberíamos estar nosotros, pero sin embargo muchas veces no lo estamos, porque en lugar de someternos a la dirección del Espíritu Santo y hablarle de Jesucristo a las personas, apagamos al Espíritu. Apagamos al Espíritu y andamos hablando de otras cosas, gastando el corto tiempo que tenemos en esta tierra en vanidades y en cosas completamente inservibles. Todo el mundo está emocionado ahorita hablando del gane del Barça, para los que son Barça. Ojalá muchos de los que son cristianos y son Barcelona así hablaran de Jesucristo, con esa misma valentía, ¿verdad? Ay, qué bonito que ver que mi equipo gane, ¿verdad? Quiero que todo el mundo sepa, ¿verdad? No siempre se le gana al Madrid 4-0, ¿verdad? Entonces quiero que todo el mundo sepa la victoria del Barça y la victoria de Jesucristo. ¿Cómo se compara si esa victoria palidece? La victoria de un equipo palidece en comparación a la victoria del Hijo de Dios.
Pero eso sí no estamos dispuestos a compartirlo, a que el mundo lo sepa, ¿verdad? A proclamarlo a los cuatro vientos. Ahí sí nos avergonzamos, ahí sí nos apenamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar de resistir al Espíritu Santo en nuestra vida y empezar a dejar que Él use nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas para dar testimonio de Jesús a los que están a nuestro alrededor. Entonces, la misión que nos ha dado, para la cual nos empodera el Espíritu Santo, es para dar a conocer la obra de Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo. Ahora es bien interesante que antes de que Jesús les diga a los discípulos acerca de que recibirían poder del Espíritu Santo, que recibirían poder cuando venga el Espíritu Santo, ellos le habían anteriormente preguntado a Jesús acerca de si restauraría el reino a Israel en este tiempo. O sea, Jesús ya había resucitado. Y luego de su resurrección, ¿cuánto tiempo había pasado Jesús con sus discípulos? Dice el texto. 40 días. Y eso es importante, hermanos. O sea, Jesús no resucitó y ascendió de un solo. Estuvo más de un mes con sus discípulos. O sea, por eso el testimonio de la resurrección es tan fuerte hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque incluso más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo. No como nos quiere decir Discovery Channel, ¿verdad? Que unos cuantos discípulos fueron los testigos, ¿verdad? Y que fue una especie de percepción psicológica, ¿verdad? No es así. O sea, realmente todos los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles pudieron ver a Jesucristo, pudieron tocarlo, ¿verdad? Él se les apareció en medio y les dijo: pongan sus manos aquí en las marcas de los clavos. Entonces, ahora, pero los discípulos, a pesar de haber recibido la enseñanza de Jesús sobre el reino, que el Señor se los enseñó de muchas maneras, especialmente por medio de parábolas, donde les dijo que el reino era como una semilla de mostaza, ¿verdad? Que en otras palabras era la más pequeña de las semillas de la hortaliza, y luego crecía para ser un árbol donde los pájaros llegaban incluso a anidar y a acogerse bajo su sombra, donde Jesús les dijo que el reino de los cielos era como la levadura, ¿verdad? Que una mujer puso en un poco de masa y luego leuda toda la masa. O sea, que Jesús les mostró que el reino de los cielos iba a empezar pequeño y se iba a expandir. Donde Jesús les mostró también que su reino era principalmente espiritual. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y que su reino físico se establecería hasta el final de los tiempos. Y también Jesús les mostró a los discípulos que en el reino de los cielos, Él era el rey. O sea que aquí vemos en esta pregunta a los discípulos que iban a andar un poco desenfocados. Ellos todavía estaban pensando en un reino terrenal, en un reino material. Ellos estaban esperando otro tiempo de prosperidad para la nación de Israel. Sin embargo, Jesús aquí estaba despidiéndose de ellos y diciéndoles que se iba a ir. Y entonces ellos, en su cabeza, ellos están pensando: bueno, ¿y vas a restaurar el reino a Israel? Pero Jesús ya les había dicho que fueran a todas las naciones. O sea que el reino del Mesías no solo abarcaba a Israel, ese reino iba a abarcar a todas las naciones. Iba a empezar pequeño y se iba a extender sobre toda la tierra, e iba primeramente a ser espiritual y luego físico. Entonces, por eso el Señor Jesucristo les dice: ustedes van a recibir poder, porque es el Espíritu Santo quien va a hacer de este grupo pequeño, que este grupo pequeño de discípulos crezca y llene toda la tierra. Ellos serían esa semilla de mostaza en la cual sería sembrada en este mundo y crecería hasta ser un árbol que llena toda la tierra. Y mírennos aquí nosotros, que estamos en Choluteca, bien lejos de Judea. ¿Y cómo llegó el Evangelio hasta acá? Por el poder del Espíritu Santo, que fue dado a estos discípulos, los cuales fueron fieles en predicar el Evangelio, y así se ha extendido hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy. Entonces, por medio del poder del Espíritu Santo, los discípulos serían el instrumento de Dios para establecer su reino sobre la tierra. Sobre la tierra el Espíritu Santo vendría y les daría la capacidad para ser testigos, y eso lo vemos claramente, hermanos, en todo el libro de los Hechos. Ahora, desde el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, en Hechos capítulo 2, nosotros vemos a los discípulos predicando el mensaje. Entonces, en el capítulo 2 viene el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, Jesús ascendió el día 40. Y en el día 50, Pentecostés viene de Penta, 5. En el día 50, era 50 días después de la Pascua. O sea, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, descendió el Espíritu Santo. Interesante que es la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de las cosechas. Ese día descendió el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es quien iba a producir el fruto, la cosecha de salvación. Desciende el Espíritu Santo. Ustedes recordarán qué ocurrió ese día que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ahí en Hechos capítulo 2. Dice el texto que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para que hablasen. Entonces el Espíritu Santo desciende y todos comienzan a hablar en lenguas. Ahora, sabemos que hay un montón de confusión con respecto a este pasaje, ¿verdad? Hay un montón de gente hoy que está hablando en lenguas, que dice que habla en lenguas, y habla un montón de balbuceos sin sentido. Eso no es hablar en lenguas. Eso es balbucear, pero no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas era una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le daba a una persona para hablar un idioma que esta persona no había estudiado, un idioma desconocido. Y esto fue lo que ocurrió en este momento. De hecho, ahí lo vemos. Miren, dice en el versículo 5: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, que cuando al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Miren, ahí había gente, habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Entonces, ellos estaban hablando idiomas que había personas ahí que los comprendían, que eran los idiomas maternos, los idiomas de los lugares de donde ellos procedían, y dice que les escuchaban hablar ¿qué? Las maravillas de Dios. No eran balbuceos sin sentido, les escuchaban predicar el evangelio, las buenas noticias de salvación, las maravillas de Dios. Y entonces unos empezaron a decir que estaban borrachos, y en ese momento Pedro lo interrumpe y se pone en pie, dice, con los otros 11 apóstoles, y alzó la voz diciendo: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas son las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces Pedro se levanta y comienza a predicar, y les dice: esto es el cumplimiento profético por medio de Joel. Ahora vemos un entendimiento claro en Pedro sobre las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace luego él? Él empieza a dar testimonio acerca de Jesucristo,
Dice en el versículo 22, hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios, señales que Dios hizo por medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, pues no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Qué está haciendo Pedro? Predicando con convicción, con valentía el mensaje del Evangelio. Y miren cuál fue la respuesta de la multitud. Capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, dice, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió aquel día? ¿Cuántos se unieron a la iglesia? 3,000 personas. 3,000 personas. Entonces el Espíritu Santo les fue dado para establecer el reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo les fue dado para ser testigos, para predicar, para proclamar a Jesucristo, pero también para hacer señales. Ahora nosotros tenemos que reconocer algo, hermanos, y eso es bien importante cuando interpretamos el libro de los Hechos, que no todo lo que está en el libro de los Hechos tenía el propósito de cumplirse a lo largo de toda la era de la iglesia. Hay eventos en el libro de los Hechos que son únicos. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, dice que entró como un viento fuerte y venían como llamas de fuego. Eso es lo que dice, lenguas de fuego. Ya eran como llamas de fuego que se depositaban sobre cada uno. Eso ya no se da. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona hoy en día, es porque cree en el Evangelio. Pero no vemos un viento recio que entra en la habitación y de repente como unas lenguas de fuego que se depositan sobre cada creyente. No. Eso solo ocurrió en este momento de manera específica. Y las señales y milagros tenían un propósito particular en este tiempo también. Porque aunque hay muchos hoy en día que andan diciendo ahí que son milagreros, ¿verdad?, que hacen milagros, realmente no vemos ni por cerca las señales que se dieron en este tiempo. Pedro solo pasaba su sombra y la gente se sanaba. Tampoco ellos, los apóstoles, eran como estos pastores mediáticos de hoy en día, donde quieren llamar la atención de la gente sobre sí mismos y le quieren sacar dinero a la gente, ¿verdad? Que literalmente le manipulan a la gente con la parte de las ofrendas. Eso no era así. Eran actos de gracia. Ellos hicieron estos señales y estos milagros porque Dios estaba confirmando por medio de esas señales y milagros que ellos eran enviados de Dios. Así lo dice más adelante en Hechos 14, cuando dice que confiados en el Señor, dice, el cual daba testimonio. O sea, el Señor estaba dando testimonio a la palabra de su gracia, concediéndose que se hicieran por manos de ellos señales y prodigios. Era la manera de Dios de confirmar que el mensaje que estos hombres estaban dando venía de Dios. ¿Por qué no necesitamos más señales hoy? Porque el mensaje que ellos dieron ya fue confirmado. Las señales que se tenían que hacer ya se hicieron. No estamos diciendo que el Señor no hace milagros ni sana aún el día de hoy. Él lo hace, pero es muy diferente eso a que Él tenga personas a quien ha dotado con ese don particular para ir y poner manos sobre una persona y que ésta sea sanada, y hacerlo de manera masiva, porque tampoco estamos hablando de que esto es como ir a visitar a un hermano, orar por el hermano y que se sane. Esto es muy diferente. Estamos hablando de sanidades como las de Jesucristo, ¿verdad?, donde todas las personas que venían eran sanadas. O sea que si un hospital se vaciara y fuera a donde un apóstol, toda la gente sería sanada. De ese tipo de milagros estamos hablando. Estamos hablando de milagros como los del Señor Jesús, de restauraciones completas de órganos, o sea, realmente prodigios, hermanos. Y estos fueron hechos efectuados por el Espíritu Santo para dar testimonio a la palabra. Al final lo importante era la palabra, porque la gente se salva por creer a la palabra. Ahora el Espíritu Santo también les iba a dar poder para enfrentar la oposición, porque desde el comienzo de la predicación del Evangelio, si hay algo que los cristianos recibieron, fue persecución y oposición.
De hecho, Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Hermanos, ¿saben por qué muchas veces no sufrimos? Porque no hacemos la obra. Así de sencillo. Si usted se parece al mundo, el mundo lo va a amar. Si el mundo ama lo suyo. Pero en el momento en que usted empieza a predicar el Evangelio, a confrontar a la gente con su pecado, a llamarlos al arrepentimiento, a hablarles de Jesucristo, usted va a recibir persecución. Ya le van a decir, ay, ya te hemos visto un aleluya, ya te hiciste un fanático. Y algunos cristianos se sienten mal que le digan ese tipo de cosas. ¿Se siente mal usted que le digan que es fanático de Jesús? No es lo mejor que nos podrían decir, porque solo pensamos en Jesús, hablamos de Jesús, amamos a Jesús, servimos a Jesús. Me van a decir fanático por eso, gloria a Dios. Eso es lo que quiero hacer, un fanático de Jesús. Pero muchas veces no nos persiguen. ¿No nos persiguen por qué? No hablamos de Jesús. No representamos ningún peligro para el reino de Satanás en este mundo. Me decía un amigo, ¿no?, que me discipuló en los inicios de mi vida cristiana. Me dijo, mira, si tú representas un peligro para el gobierno del diablo, entonces asegúrate que de la mañana te va a atacar. Y saben, los discípulos de Jesucristo recibieron mucha oposición. Ya lo vemos desde, por ejemplo, Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 vemos cómo los gobernantes arrestan a Pedro y a Juan. Pedro y a Juan son arrestados porque sanaron a un hombre cojo y luego predicaron el evangelio de Jesús. También luego en Hechos capítulo 5, versículos 17, vemos cómo las autoridades judías arrestan no solo a Pedro y a Juan, sino a todos los apóstoles. Y de hecho los querían matar. Sin embargo, por la soberanía de Dios, utilizó a Gamaliel para que aconsejara a los judíos y los detuvieran. Y les dijo, miren, si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder detener. No sea que ustedes se vayan peleando contra Dios. Dejen a estos hombres en paz. Y los amenazaron, los azotaron, y ellos salieron. ¿Y saben cómo salieron? Los apóstoles, gozosos de haber podido sufrir por el nombre de Jesús. Y luego llegaron al resto de los discípulos y empezaron a orar. Y esto es hermoso lo que vemos aquí en este pasaje, porque cuando fueron puestos en libertad, dice la Biblia que vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes les habían dicho. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una en contra del Señor y contra su Cristo, pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y miren qué bonita la petición de los hermanos aquí. Esto es lo que deberíamos de estar orando como iglesia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Un sinónimo de denuedo es valentía, la palabra de Dios. ¿Qué va a ocurrir cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué va a ocurrir cuando somos llenos del Espíritu Santo? Vamos a hablar sin miedo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos llenos del Espíritu? ¿Sabían que es un mandato ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. En Efesios, en Gálatas dice, andad en el Espíritu.
Es un mandato. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos llene. Tenemos que orar por eso. Señor, concédenos ser llenos del Espíritu Santo para que proclamemos sin temor tu palabra. La persecución no solo la vemos ahí, la vemos con la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, la vemos con la persecución que desató el apóstol Pablo, bueno, antes de ser Pablo, ¿verdad? Saulo, aquel judío fariseo, ¿verdad? Perseguidor acérrimo de la iglesia. En Hechos capítulo 8 vemos la persecución también contra Pablo, ya siendo él apóstol, ¿verdad? En Iconio y en Listra, en Hechos capítulo 13 y 14, vemos la persecución que Pablo recibe en Filipos, donde lo meten en la cárcel y lo azotan. Vemos también la persecución que él recibe en Éfeso, cuando por causa de la predicación del Evangelio, la gente que hacía imágenes del templo de Diana empezó a experimentar una pérdida de su negocio, porque mucha gente en Éfeso había respondido al Evangelio. Entonces ya sabían que los dioses de los griegos y romanos no eran verdaderamente dioses. Entonces, ¿qué? Se les cayó el negocio. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando la iglesia está haciendo su trabajo en un lugar. Se les cae el negocio a los impíos. Ojalá en esta ciudad se estuvieran abriendo menos bares, porque la gente se está convirtiendo al Señor. Ojalá se estuvieran vendiendo menos imágenes de la gente que aún adora ídolos, porque eso no ha cambiado. Ojalá viéramos menos venta de droga. Ojalá viéramos menos gente viviendo en fornicación, solo cohabitando. Ojalá estuviéramos viendo más familias ordenadas. Ojalá estuviéramos viendo a una gran cantidad de la población salir cada domingo a la iglesia. Eso es lo que hace el Evangelio en una ciudad, la transforma. Y por supuesto le va a arruinar el negocio a los que se lucran con el pecado y con la iniquidad. Pero eso está bien. Y el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para perseverar y seguir haciendo la obra en medio de la oposición. También vemos la persecución en Hechos capítulo 23, cuando conspiran contra Pablo, y en Hechos capítulo 24, cuando lo detienen allá y lo tienen que llevar custodiado hasta Cesarea, porque los judíos querían matarlo. Pero el Espíritu Santo también les dio a los creyentes poder para reflejar el carácter de Jesucristo, para reflejar el carácter de Cristo. Y esta es una parte de lo que el Espíritu Santo hace cuando llega a una persona. ¿Se saben ustedes este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 22? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la manifestación en la vida de una persona que está controlada por el Espíritu Santo, un carácter diferente. O sea, la llenura del Espíritu no solo se manifiesta en la valentía para anunciar a Jesús, sino en una vida transformada. No puede seguir siendo el mismo malcriado. No puede seguir siendo ese esposo áspero que trata de manera pesada a su mujer. El amor te tiene que caracterizar. El gozo del Señor, la paz del Señor, la paciencia, la perseverancia, el dominio propio. La obra del Espíritu no solo se manifiesta en darnos valor para predicar, sino que se manifiesta en la transformación de nuestro carácter, de nuestra conducta. Nuevamente, ¿verdad? Hay gente
que dice que llena el Espíritu Santo porque se tira al piso, pero esa es la gente más chismosa que hay. Por favor, es un engaño, es una mentira eso. De nada te sirve tirarte al piso, convulsionar, sentir esto, sentir aquello, sentir un fuego, sentir aquí, sentir allá, si tu carácter no cambia. El Espíritu Santo viene a transformar el carácter y la conducta. Y eso es lo que vemos también en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, miren, aquellos 3,000 se convirtieron, se bautizaron ese mismo día. Y miren, ¿y qué se manifestó en sus vidas? Dicen en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren lo que hacían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor por toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, miren qué lindo, hermanos, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Yo le pregunto, hermanos, ¿esa es la experiencia de esta iglesia? Donde todos tienen las cosas en común. No significa que no existe la propiedad privada, es que cada uno considera que sus cosas están para el servicio y la disposición de mi hermano. La generosidad es una característica de una iglesia llena del Espíritu Santo. Aquí es una iglesia donde buscan darse o donde buscan recibir. Donde buscan cómo compartir o buscan cómo explotar y cómo sacar algún beneficio del hermano. Esa es una iglesia que ama la comunión, ama estar juntos. Dice que estaban juntos, que aman la palabra. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que ama buscar al Señor en oración, ama la comunión. Esa es la característica de una iglesia llena del Espíritu Santo. En el capítulo 4, para este punto, la iglesia andaba ya por los 15,000. Porque en la primera predicación se convirtieron 10,000, pero para acá dice que el grupo ya llegaba a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hay gente que piensa que en las iglesias grandes no puede haber amor, pero es mentira. Dicen, las iglesias tienen que quedarse chiquitas, ¿verdad? Porque ahí sí vamos a sentir todos amados, ¿verdad? No es cierto. Lo que una iglesia necesita para que haya amor es el Espíritu Santo, llenando a cada creyente. Y podemos tener una iglesia grandota, donde hay mucho amor. Nosotros andamos por 500 más o menos en San Pedro Sula. Hay mucho amor. Hay un ayuntamiento en la iglesia. Y no he escuchado a alguien que me diga que porque seamos un grupo de ese tamaño sea una iglesia fría. Y ojalá no solo nos quedáramos ahí, pudiéramos llegar a más si el Señor así lo permite. Pero dice en Hechos 4, dice que y la multitud de los que había creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Dice, así que también, dice, entre ellos no había ningún necesitado, porque todo lo que poseían en heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad de cada uno. O sea, no había ningún hermano ahí que tuviera hambre. Porque si había algo que Dios le había dado más, entonces no vendía, no tenía problema en venderlo y poner el dinero ahí para que se repartiera según la necesidad de cada uno. Qué hermoso esto. Así debe ser la iglesia. Ahora,
¿Qué más es el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo la purifica. ¿En qué sentido? No solamente la purifica por medio de esa obra santificadora del corazón de cada creyente, donde nos va conformando y nos guía a ser más obedientes a Jesucristo, sino que también el Espíritu Santo purifica a la iglesia exponiendo el pecado. Y en el capítulo 5 del libro de los Hechos, nosotros vemos el caso de Ananías y Zafira. Estos querían aparentar que eran generosos. ¿Qué cosa, verdad? Siempre el pecado. Porque esta iglesia manifestaba esta hermosa generosidad, pero había algunos, esta pareja, que querían verse como generosos delante de la gente. Entonces vendieron una propiedad, sacaron una parte del precio y se lo guardaron y se lo metieron a la bolsa. Y fueron a donde los apóstoles le dijeron: vendimos la propiedad, por tanto, aquí está todo. O sea, el problema no estaba en que vendieran la propiedad. El problema no estaba incluso que decidieran quedarse con algo del dinero. El problema es que mintieron. Y querían aparentar como que ellos eran generosos, como que lo habían dado todo, cuando realmente se habían quedado de una parte. La hipocresía en la iglesia. Si hay una cosa que daña el testimonio de la iglesia, es la hipocresía. ¿Cuánta gente hoy no quiere ir a las iglesias por ver tanto hipócrita? Gente que solo es pura apariencia. Miren, hermanos, arrepentámonos de eso, de verdad. Si hemos hecho, pidámonos, Señor, que nos limpie toda hipocresía. Que nuestra piedad, nuestra entrega al Señor sea de verdad, sea genuina. Pues en este caso, cuando llega Ananías, dice que vendió la heredad, dice en el capítulo 5 de Hechos, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trajeron solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba, si reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, le está diciendo: mira, si te querías quedar con algo, te hubieras quedado con todo. Si no hay problema en eso, si alguien quiere vender una propiedad y quedarse con todo, pues no hay problema. Si yo lo ofrendar es algo voluntario, es un fruto del amor. ¿Por qué mentiste contra el Espíritu Santo? Dice: no le has mentido a los hombres, has mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y vemos la autoridad del Espíritu Santo sobre su iglesia, porque dice que al oír del versículo 5, Ananías estas palabras cayó y expiró, cayó muerto ahí en la una disciplina de Dios. Una de las maneras en que el Señor, el Espíritu Santo, purifica su iglesia es revelando el pecado. A veces hay pecados ocultos en la iglesia. Nadie se da cuenta, solo venimos y hacemos la carátula aquí. Y pensamos que podemos sostener esa mentira. Hasta que el Señor la saca de la luz. El Espíritu Santo saca de la luz el pecado. Y en ocasiones el castigo, a veces de manera bien severa. Y en este caso, el Señor decide llevarse a Ananías. Y su mujer vino al rato, y tristemente se pusieron de acuerdo en el pecado. Entonces, mi hermana, si su esposo le quiere hacer pecar, no le haga caso. ¿Verdad? Hágale caso en todo lo que es la voluntad de Jesucristo, pero no le vaya a hacer caso para mentir, para robar, para ser deshonesto, para ser hipócrita. Y entonces viene Pedro y le pregunta: ¿y vendieron la propia propiedad? Entonces, sí, ¿por qué quieres estar de acuerdo con tu marido? Mira, ahí vienen entrando los que fueron a enterrar a tu marido, te van a llevar también a ti, que hay un montón también ahí. El Espíritu Santo, hermanos, purifica su iglesia, revelando el pecado oculto y castigando el pecado arrepentido. El Espíritu Santo obra en su iglesia también capacitando al liderazgo de la iglesia. En Hechos capítulo 6 vemos un conflicto que se llevó a cabo, que ocurrió en la iglesia, porque había unas viudas de habla griega
que aparentemente eran desatendidas en la distribución, porque la iglesia se encargaba de cuidar de las viudas. Eso es algo para lo que la iglesia dice debe de tener recursos. O sea, hay un ministerio de cuidado para la viuda, por supuesto, no cualquier viuda. Ahí ustedes pueden ver los principios en primera de Timoteo de quién es la viuda que debe sostener económicamente en la iglesia. O sea, una viuda de más de 60 años, que haya tenido buen testimonio, que haya hijo, etcétera, etcétera. Pero entonces había muchas viudas así en Jerusalén, y al parecer unas viudas eran desatendidas, mientras que las otras recibían todo lo que se debía, como que había una especie de discriminación. Entonces los apóstoles dijeron, miren, dice entonces dice en el capítulo 6, versículo 2 de Hechos, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Pueden ver cuán importante la predicación de la palabra, y cómo el pastor o los líderes deben de estar liberados de las labores logísticas para poderse dedicar a la predicación. Yo espero que esta iglesia esté llena de personas así, hombres y mujeres que son siervos, que pueden ayudar a los pastores de esta iglesia a dedicarse al estudio. Porque si los pastores no estudian, entonces la iglesia sufre de una predicación deficiente. Y a veces los pastores son los que andan haciendo las cosas que los hermanos podrían hacer si se dispusieran a servir. Qué hermoso es que uno llega a la iglesia y todo está listo. Y uno ve a diferentes hermanos trabajando, cada como hormigas, ¿verdad? Porque están siguiendo a su Señor, que es Jesucristo. Así tiene que ser la iglesia. Ahora, ¿saben quién mueve la iglesia a ser así? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone en la carga de los hermanos el servir, el participar. No, yo no puedo llegar a la iglesia y solo sentarme a escuchar. Algo tengo que hacer. Tengo que participar en la expansión del reino. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que el Espíritu Santo también le capacita. Dice, entonces vinieron los apóstoles y dijeron, busquen hermanos de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos lleva a ser de buen testimonio. Nos da la sabiduría, que es la capacidad de comprender la palabra y aplicarla en diferentes situaciones prácticas para que encarguemos este trabajo. Y así nosotros vamos a persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Y eso es lo que hicieron. Trajeron a los 7 hombres. ¿Y saben qué ocurrió después? Dice que eligieron a Esteban, a varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Y miren qué ocurrió después. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pueden ver cuando la iglesia está trabajando, la obra se multiplica. A veces que las iglesias no crecen porque los creyentes no están viviendo en la llenura del Espíritu Santo. Y piensan en muchas ocasiones que todo el trabajo lo tiene que hacer el pastor. Él es el que tiene que discipular a todos, él es el que tiene que aconsejar a todos, es el que tiene que hacer todas las cosas logísticas, el que tiene que poner silla, barrer, trapear, poner un bote con agua, imprimir el boletín, hacer el boletín y tantas otras actividades logísticas que hay en la iglesia. No, una iglesia llena del Espíritu Santo está llena de gente que sirve. Y cuando estamos todos sirviendo, la iglesia crece. El Espíritu Santo, hermanos, también guía la predicación del Evangelio. Y bueno, yo creo que ya me llevé más del tiempo. Vamos a tener que tratar de sintetizar esta última parte, hermanos. El Espíritu Santo dice guía la predicación del Evangelio. ¿De qué manera? De muchas maneras. Primero, por medio de sus providencias. Dios utiliza todas las cosas que ocurren, aún esas que a nosotros nos parecen malas.
para llevar adelante la predicación. Vino una gran persecución sobre Jerusalén y saben que muchos cristianos los despojaron de sus propiedades, de sus tierras, y tuvieron que prácticamente salir corriendo de Jerusalén a causa de la persecución. Y se imagina, uno diría, ¿verdad? Bueno, perdí todo mi bien, ¿verdad? Estoy lejos de mi familia. Y diría uno, ¿y ahora qué? O sea, qué triste, qué terrible todo esto que me ha pasado, pero no lo vieron así los hermanos. Dice que en el Hechos capítulo 7, capítulo 8, vemos que los hermanos que fueron esparcidos llevaban el evangelio a cada lugar donde llegaban. Se imagina tener una visión de esa naturaleza, que el Señor trae problemas, ¿verdad?, sociales, políticos, y de repente nos vemos en una situación que nosotros no teníamos planificado, no esperábamos, pero que el Señor la está utilizando para que nosotros llevemos el evangelio. Hermanos, tenemos que pensar bíblicamente de las cosas que nos suceden. Las cosas que nos pasan no son por casualidad. Dios tiene un propósito en medio de todas ellas. Escuché un hermano en la iglesia de San Pedro, lo chocaron. ¿Y cómo se llama? Y al inicio dice que él estaba como frustrado dentro del carro, pero se puso a orar. Y al final salió bien tranquilo. Y lo que hizo fue invitar al hombre a la iglesia. Llegó a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros pensamos cuando si alguien nos chocara que el propósito de Dios sea que esa persona se salve? Más bien lo que estamos pensando es si nos va a pagar o no. Porque nuestra visión muchas veces es terrenal y carnal y no espiritual. Pero Dios usa la persecución. Vemos también en el libro de los Hechos donde el Señor incluso manda ángeles para guiar la predicación, en el caso de Felipe, y cómo el Señor incluso de manera directa le habla a Felipe y le dice: acércate a aquel carro, porque iba pasando aquel eunuco que iba leyendo justamente el libro de Isaías en el momento en que el Espíritu Santo mueve a Felipe a acercarse a su carro, y viene Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie lo explica? Y entonces él lo subió del carro y le habló acerca del Señor Jesús, y aquel hombre se paró ahí junto a unas aguas y le dice: impide que yo sea bautizado, si crees en Jesucristo de todo corazón, Dios puede. Y ahí mismo se bajaron y fue bautizado. El Señor guía la predicación también, rescatando a sus instrumentos. Y luego vemos en el libro de los Hechos, vemos la conversión del apóstol Pablo. Ustedes saben quién era Pablo, un fariseo que estaba aprobando cuando se apedreaba a Esteban, aquel testigo fiel. Sin embargo, cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece, lo tira al suelo y le dice Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y el hombre queda ciego, entra en la ciudad de Damasco y el Señor le manda a Ananías. Y es interesante porque viene Ananías y le dice lo siguiente a Pablo. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sus manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento se le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado, tomó alimento, recobró fuerzas, y miren lo que dice: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Pablo es un caso particular de conversión en la Biblia, porque el testimonio de Pablo, por palabras del mismo Pablo, dice que él fue llamado para demostrar que Dios puede salvar aún al peor. Pablo se miraba a sí mismo como lo peor. Bueno, dice ese fariseo, una persona tan estricta en querer obedecer la ley, sí, pero mató a cristianos. Se pueden imaginar tocar a la esposa de Jesús, ponerle las manos encima. Y Jesús lo perdonó.
el Espíritu Santo lo regeneró, lo hizo una nueva persona. El Señor le dio una nueva vida a Pablo. Y él es un testimonio de que Dios puede salvar a cualquier pecador. Y no solamente eso, puede convertir a un perseguidor y convertirlo en un predicador. Y fue exactamente lo que hizo Pablo. Y Dios tenía un propósito superior al que Pablo se imaginaba, porque Dios lo iba a usar para ser el instrumento para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y luego de los Hechos termina con Pablo en Roma, después de haber hecho 3 viajes misioneros y llenar todo el mundo conocido de aquel tiempo con el mensaje del Evangelio. Porque el Señor salva a sus instrumentos para usarlos. Y vemos incluso en el libro del capítulo 13 del libro de los Hechos cómo fue que Dios hizo ese llamado de Pablo para la misión. Dice en Hechos 13 que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. ¿Saben? Así funciona la misión. Así funciona la predicación del Evangelio guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con misiones, no divisiones. O sea, miren, es terrible que la gente piensa que el Evangelio avanza por las divisiones. Hoy casi todas las iglesias se dividen. Hay unos hermanos ahí que se pelean y dicen: ay, yo me voy de aquí, y se van a poner su propia iglesia. Y vemos el cuerpo de Cristo dividido. Qué terrible. Hermanos, la división es una obra de la carne. Una persona que anda buscando dividir la iglesia es una persona controlada por su carne. Es pecado. De hecho, el hermano dice que nos apartemos de lo que causa división. ¿Sabe cómo crece la obra? Por misiones. Así avanza. Porque así es como obra el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene y le dice a los líderes de la iglesia que están orando y sirviendo al Señor: miren, apártenme a Saulo y a Bernabé, porque yo los he llamado para esta obra. Y viene la iglesia, ora, ayunan y los envían y los encarga la gracia de Dios. Ese es el proceso bíblico para las misiones. Para la misión. El Espíritu Santo, hermanos, es quien guía la predicación, tanto al llamar a sus siervos como enviarlos, y la iglesia y el Espíritu Santo. Tenía yo también ahí, lo pueden ver en el bosquejo, es quien une a los creyentes en su cuerpo. Eso es algo que vemos en el desarrollo de los Hechos, perdón, en el libro de los Hechos, que el plan de Dios no solo era salvar a los judíos, sino también derribar las barreras por medio de Jesucristo, para que tanto judíos y gentiles pudieran formar parte del pueblo de Dios. Ya no hay razón para que nosotros hagamos distinción entre gente de diferentes idiomas, de diferentes tribus, de diferente color de piel. Todos pueden venir. Todos pueden venir. La salvación es para todos. Y por eso es que aquí estamos nosotros, los trigueñitos, los mestizos, ¿verdad? Alabando al Señor Jesucristo, porque el Señor derribó la barrera. El Señor une a la iglesia. ¿Y nos une para qué? Para que nosotros llevemos el Evangelio hasta el último de la tierra. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer una iglesia llena del Espíritu Santo. Padre, Señor, nos humillamos delante de ti y queremos rogarte al Padre primeramente que nos perdone de nuestros pecados. Perdónanos por la indiferencia y la desobediencia a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones.
Padre, si nosotros hemos resistido o hemos apagado el Espíritu, te ruego, Señor, que nos limpies, Señor, que nos perdones, nos humillamos, Señor. Queremos ya dejar, Señor, estar justificando nuestros pecados, queremos arrepentirnos, queremos que nos llenes, Señor, y nos dé la valentía para predicar a Jesucristo sin ningún temor. Queremos ser controlados por Él para que cambie nuestro carácter, para que transforme nuestra vida y que podamos llevar a Jesucristo no solamente por medio de palabras, sino también con nuestro ejemplo. Padre, obra en nuestra vida, Señor, obra en esta iglesia, Señor. Obra en todas las iglesias, no solo las de impacto, toda iglesia de buena doctrina, donde Jesucristo, el verdadero evangelio, es anunciado. Te ruego, Señor, que ahí traigas tu unidad, traigas avivamiento, Señor, traigas obediencia, traigas santidad, traigas pasión por el evangelismo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.